Aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes una nueva experiencia de aprendizaje. En esta oportunidad vamos a hablar de unos comportamientos que seguramente muchos de nosotros tenemos y tenemos en nuestro entorno, en nuestro alrededor, mucha gente con estos tipos de comportamientos, de los cuales vamos a estar conversando. Lo estamos llamando comportamientos obsesivos y ya vamos a ver de dónde viene el nombre. Y de esto vamos a estar conversando ahora, siempre igual recordándoles que esto es un conversatorio. Aquí la idea no hacer una clase, sino compartir. Marlene la tenemos invitada, ya la presento. Ella va a ser como la protagonista hablándonos de los términos que ella encuentra en esta experiencia tan interesante sobre los comportamientos obsesivos. Y vamos a ir compartiendo, pues conversando sobre esto. De nuevo, les recuerdo que preguntar, opinar, siempre es bienvenido. Así aprendemos todos de todo. Marlene es psicólogo clínico, tiene muchos años de experiencia, está en el Reino Unido, pertenece a la Sociedad Británica de Psicoterapia, de Psicología, y nos acompaña ahorita pues desde ese lugar. Ya saludó a la reina, como le dijo Rima, ya saludó a la reina, la despidió y se vino a conversar con nosotros. Marlene Ya. tiene mucha experiencia en el área de psicología clínica y bueno, yo la voy a dejar sin más preámbulo para que ella se presente o lo salude y comenzamos a conversar. Y ahí te dejo la palabra, Marlene, y empecemos por saludar y conversar. ¿Qué entendemos por comportamientos obsesivos? Vamos a ver. Bien, muchas gracias Gerardo, feliz de estar nuevamente trabajando contigo. Ya hemos hecho algunas charlas juntos y bueno, finalmente hoy estamos acá hablando de un nuevo tema muy interesante, sobre todo en esta época específicamente con el tema de la pandemia, ¿no? Pero vamos a lo que tú me has preguntado acerca de esos comportamientos obsesivos, ¿no? Que creo que es importante un poco para que puedan entender acá las personas que nos están viendo, que nos están oyendo de diferentes partes del mundo, ¿no? Cuando hablamos de las obsesiones, hablamos de que son aquellas ideas que son persistentes, que son recurrentes y que de alguna manera también esto puede estar generando, digamos, algunas imágenes, como de alguna manera ya muchos años atrás lo habían mencionado algunos autores, ¿no? Esto puede aparecer continuamente, frecuentemente, como imagen, como idea, y se plantea que de alguna forma yo me puedo dar cuenta de que esto no va bien. Estas ideas que son recurrentes pueden estar afectando mi día a día o mi relación con el otro. Esas son las obsesiones. Lo vamos a ver más como las ideas. Ahora bien, cuando estamos hablando de las compulsiones, estamos hablando que serían más bien esas acciones que yo llevo a cabo partiendo de esas obsesiones, de esas ideas que me están llevando a que yo debo tener, por ejemplo, las manos excesivamente limpias por el tema de los gérmenes. Pero cuando esto va más allá de un simple comportamiento, estaríamos hablando de un trastorno. Ya yo no quiero entrar de lleno a lo que es el trastorno como tal o una alteración, digamos, de la conducta como tal, sino primero hablarles de que hay comportamientos o compulsiones que pueden ser vistas como, entre comillas, normales, porque bueno, a veces nosotros podemos ser, por ejemplo, perfeccionistas, en algunas oportunidades podemos querer las cosas de un determinado orden específico, pero es porque queremos ser más bien prácticos, ¿ok? Eso hablaría de que somos obsesivos o que podemos ser compulsivos con ciertas tareas,
pero eso es para mejorar mi calidad o mi productividad para ciertas cosas, que es diferente a cuando hablamos de que hay un trastorno, es que tú lo que tienes es un trastorno obsesivo compulsivo, ya eso es otro tema totalmente distinto, ¿ok? Cuando estamos hablando de que hay una perfección, estamos en el trabajo, ¿no? Y creo que eso es bien importante tomarlo en cuenta. En algunas culturas donde predomina, digamos, el trabajar muchísimo o a la productividad, entonces allí no podemos ser nosotros directivos para decir, esta persona tiene un trastorno. Ahí lo que podemos decir es que hay ciertos comportamientos o hay algunas características que puede estar llevando a la persona a que tenga un comportamiento obsesivo compulsivo, ¿ok? Esas personas que tienen una excesiva devoción al trabajo, que mañana, tarde y noche están pendientes de lo que llaman el workaholic, ¿no? Que tienen que estar todo el día trabajando, todo el día como pendientes de la productividad, que son perfeccionistas de cómo debe salir el trabajo de la imprenta o de la impresión o lo que van a enviar vía email o a su compañero de trabajo, por ejemplo, de las cosas, por ejemplo, en el hogar, que tiene que tener cierto orden. Para algunos hasta, bueno, puede ser normal porque necesito saber dónde van a estar cada una de las cosas para que sea más fácil, digamos, obtenerlas. Pero cuando estamos hablando de un trastorno, va un poco más allá de esta simplicidad de dónde pueden estar las cosas en la cocina, por ejemplo, porque esto hablaría más bien si va más allá de que hay un trastorno y este trastorno está evidentemente afectando mi comunicación con el otro y lo que tiene que ver conmigo. No se siente a gusto realizando este tipo de actividades, pero esos pensamientos, esas obsesiones, esas ideas aparecen una y otra vez y están afectando su normal comportamiento de alguna manera. Es decir, hay un autor, Freud, que él hablaba de un caso de una persona que él denominó el caso el hombre rata. Y aquí estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo como tal. En este caso, él mencionaba de que esta persona tenía ideas de que algo terrible le iba a ocurrir a su amada, algo terrible iba a ocurrirle. Y él en estas imágenes lo que él veía era que esta persona posiblemente iba a tener algún tipo de accidente. Entonces las compulsiones, lo que él hacía cuando, por ejemplo, bueno, imagínense, estamos hablando de un carruaje, es decir, cuando su amada iba pasando por el carruaje, él tenía que quitar la piedra que estaba allí, pero quitaba la piedra y la volvía a colocar. O sea, cosa que uno podría decir, esto no tiene mucho sentido, pero para él tenía un sentido porque era para proteger a su amada. Cuando va pasando el tiempo, porque esto sucedió durante años, y evidentemente no hay una razón clara como para hacer estas cosas, sino que lo que le va generando es más estrés y sobre todo, y creo que es importante diferenciar este trastorno obsesivo compulsivo, por lo menos que mencionaba de este ejemplo específicamente, a lo que es un trastorno obsesivo compulsivo, pero relacionado más bien con la personalidad, que es totalmente distinto. En el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, en este caso de esta persona que denominó el autor con el hombre rata, el temor de él era en futuro, que era lo que podía pasarle a su amada, es decir, cómo esto le generaba ansiedad. Entonces, este trastorno está vinculado más bien a trastornos ansiosos y este otro, cuando hablamos de trastornos de personalidad, que decimos, no, lo que tú eres un obsesivo, estamos hablando de personas que pueden tener una personalidad obsesiva compulsiva, ¿no?
o sencillamente realmente no hay un trastorno, sino que, como ha referido Gerardo, son comportamientos, son características particulares que podemos presentar cada uno, que es totalmente distinto. No sé si tú quieres... Exactamente. Sí, sí, exactamente. Precisamente eso es algo bien importante que nos toca precisar, que los comportamientos obsesivos los tenemos. De alguna manera, todos tenemos una especie de comportamiento obsesivo, algunos un poquito más que otros. Y a veces los tenemos, el hecho de tener ese comportamiento o uno o dos comportamientos, no necesariamente estamos hablando de un trastorno. Y como bien decías tú, Marlene, hay una gran diferencia, pero que parece lo mismo, pero no lo es, que es el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo, que son dos cosas bien distintas. Pero yo lo que quiero insistir, no vayan a pensar que, como, como conozco personas que viven con el trapito limpiando, ¿ok? Y hacen esto y después todo esto, bueno, eso no necesariamente tiene que ver con un trastorno, ni mucho menos con un trastorno obsesivo compulsivo ni de personalidad, sino sencillamente son estilos, ¿ok? Hay ciertas características que me pueden llevar a pensar, y eso es lo importante en este trabajo, me pueden llevar a pensar que ese comportamiento o esos comportamientos se están transformando o realmente vienen dándonos una sintomatología que nos dice que es un trastorno de personalidad o un trastorno obsesivo compulsivo. Hay una pequeña diferencia. Si quieres la explica, si no yo continúo, tú me dices, Marlene. Pero eso es Sí, importantísimo, esa diferencia y saber cuándo se está convirtiendo esto en un problema o se ha convertido. sí. Cuando, digamos, estos obsesiones y compulsiones está afectando el área laboral, en tu vida personal, familiar, entre otras áreas, académica, en fin, podemos decir que esto puede ser ya un trastorno, es decir, aquellas personas que comienzan a acumular cosas, ¿verdad? Esto puede ser uno de los síntomas, uno de los criterios, no necesariamente es el único, porque tiene que haber un número de criterios que puntúan y finalmente poder decir, esta persona presenta un trastorno obsesivo compulsivo. Pero cuando esto comienza a afectar cada una de tus áreas, podemos hablar de que hay un trastorno y que evidentemente es necesario que comiencen a asistir a algún tipo de tratamiento psicoterapéutico o posiblemente también farmacológico, ¿no? Ahora bien, para poder diferenciar si es un trastorno o no es un trastorno, es que hay que ver cuál es la severidad y la magnitud del problema. Es decir, si la persona está teniendo un comportamiento obsesivo, porque por ejemplo, las personas que tienen cierta edad, ya un poquito mayores o que pueden estar presentando un proceso demencial, por ejemplo, pero que lo está iniciando, necesita y requiere de ciertos rituales o de cierta, digamos, estructura para poder funcionar. Entonces voy a colocar las cosas aquí, la llave la voy a colocar en tal lugar, voy a hacer, y esto no quiere decir que la persona entonces presente un trastorno obsesivo compulsivo. En ese momento lo que podemos hablar es que la persona, para poder, digamos, compensar algunos déficits, necesita tener este tipo de comportamiento para poder de alguna manera, y entre comillas, sobrevivir ante ciertas situaciones. Entonces, esto como un ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de que tenemos una alteración en el área de la personalidad, es porque desde temprana edad la persona comienza a presentar este tipo de alteraciones, que comenzamos a verlo desde muy jóvenes, ya desde los 10, 12 años, podemos estar viendo que los niños presentan características muy claras, obsesivas, compulsivas, y que se mantiene en el tiempo. No es que eso apareció una o dos veces, no, tiene que ser algo repetitivo, frecuente, como para poder decir si esta persona tiene una alteración o un trastorno que nos habla de que es obsesivo compulsivo. Y puede pasar que una persona presente un trastorno obsesivo compulsivo relacionado con la ansiedad,
pero que a su vez presenta una alteración o un trastorno de la personalidad que pudiese también estar asociado a este trastorno obsesivo compulsivo. Pero ya esa diferenciación lo tiene que hacer el especialista, ¿ok? Eso ya no nos compete en este momento, en este conversatorio que tenemos acá. Ya, sí, sin embargo es importante aclarar algunas cosas, ¿no? Porque nos quedamos así como, bueno, que es una cosa y que es la otra. Hay una diferencia que yo siempre aprendí como muy marcada entre lo que es un trastorno de personalidad, ¿ok? Y un trastorno obsesivo compulsivo que estaba en la línea de las ansiedades. En el último manual de psiquiatría lo sacaron y lo pusieron aparte. Antes el trastorno obsesivo compulsivo estaba en las enfermedades de ansiedad. ¿Okay? Era un tipo de ansiedad. Hoy en día no lo considera la psiquiatría como un tipo de ansiedad, sino un trastorno propio en sí mismo. Pero una gran diferencia que podemos palpar cualquiera de nosotros, no hace falta ser psicólogo o psiquiatra, el que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, como trastorno de eso, antes era ansiedad, que estaba dentro de la línea de la ansiedad, sufre, óigame bien, sufre, le incomoda el proceso, el pensamiento recurrente que tiene lo molesta, lo fastidia, no puede verse. Que tengo que cerrar la puerta de garaje 4 veces, ya yo la he cerrado, ya yo sé que está cerrada, pero necesito cerrarla. Esas repeticiones las tiene que hacer porque eso busca calmar la ansiedad. El problema es que el efecto que tiene es contrario, más bien genera más ansiedad. Pero la persona en un trastorno obsesivo compulsivo está padeciendo, sufre, le molesta y él necesita ser tratado, él quiere ser tratado. Cuando hablamos del trastorno de personalidad, es muy raro que una persona con un trastorno obsesivo de personalidad vaya a ir a una consulta, porque es que, mira, es que yo repito mucho cuando yo me voy a bañar, primero pasarme un rato en la ducha y después me salgo, o sea, cualquier comportamiento que tenga, que cualquier otra persona puede decir que es fastidioso, él no lo ve, la persona no lo ve así, pues. Entonces puede ir a la consulta, pero va a la consulta porque un familiar, la esposa, el esposo, el hijo le dice, tienes que ir a verte eso porque tienes un problema. Entonces él va a llegar y dice, ¿qué te trae por aquí? Bueno, a mi mujer le fastidia mucho que yo siempre pongo los zapatos en hilera y entonces, y por eso vengo. O sea, pero aparte de eso, este, el entorno se ve afectado. Estoy fastidiando mucho a mi entorno y las personas no pueden vivir con eso. Pero el que está o el trastorno de la personalidad, normalmente ni pendiente. Yo no sé si ustedes han visto y si no la han visto, se las recomiendo. En Venezuela lo vi 2 veces en el teatro, que se llamaba Toc Toc, T-O-C, T-O-C. Y hay una película española que está basada en ese mismo libreto de Toc Toc. Por lo menos sé que está en Netflix. En Netflix de América está porque yo lo vi estando allá en Miami. Toc Toc es una película española que refleja bien ese trastorno. Y en esa película hay un caso bien interesante, porque todos los que están llegando es un grupo que van a hacer una terapia de grupo y están llegando, cada uno con su proceso, ¿ok? Este no puede pisar la raya, el otro no puede controlar las palabras que dice, el otro tiene problemas de lavatorio, vive lavándose las manos por los gérmenes, la otra tiene un ecolalia, todo lo repite y tiene que repetir, no puede hablar. Entonces, es muy divertida la obra de paso y la película, pero es interesante para que veamos la diferencia. Todos ellos van llegando y dicen, yo tengo este problema, yo tengo este problema. Y hay uno que dice, cuando yo llegué aquí, subí y conté 348 escalones, tiene del piso 1 al tal. Y aquí ya tengo esperando 20 minutos, 30 segundos, todo lo calculaba. ¿Okay? Y cuando le pregunté, y usted, bueno, yo vengo por aquí porque a mí me encanta sacar cuentas, a mí me gustan todos los números, yo todo lo calculo y mi esposa me fastidia eso. Ese es un trastorno de personalidad. ¿Vemos la diferencia? Es importante tener esto claro.
Y ahorita vamos a insistir en aquellas características que lo pueden convertir en una cosa o en otro. Y, y cuando definitivamente estamos hablando de un comportamiento como cualquier rasgo de personalidad que todos tenemos, que no necesariamente puede considerarse como un trastorno de ninguno de los dos que estamos hablando. ¿De acuerdo? Marlene, ¿qué piensas? Sí. Bueno, si hablamos entonces de lo que es un trastorno obsesivo compulsivo, como tal, estamos hablando de que hay, como dije en un principio, hay ideas, hay ese impulso y aparecen imágenes que son recurrentes, que son frecuentes y que me llevan a estar pensando de que algo terrible le puede estar pasando o le pasará a alguien. En este caso, por ejemplo, el tema de las compulsiones, como yo puse el ejemplo del hombre rata, donde la persona teme que algo terrible le pueda pasar a su amada, entonces lo que él hace, por ejemplo, una de las cosas es quitar y poner la piedra. Esto es como una manera de prevenir, como un acto para prevenir algo que supone puede ser terrible que pueda ocurrir, como una anticipación catastrófica, ¿verdad? Y puede reconocer que esto no tiene sentido, como ya lo explicó Gerardo, puede ocurrir que la persona se da cuenta de que estas cosas no tienen sentido y que necesita evidentemente algún tipo de ayuda para poder solventar esto, porque aunque lo haga una y otra vez, se da cuenta de que esto no está bien. Digamos, porque esto está afectando además su relación con el otro, se da cuenta, esto no está bien, la persona quizás puede perseguir a la otra persona porque quiere, bueno, que protegerla, ayudarla, pero lo que con sus conductas y con sus ideas, lo que de alguna manera, voy a colocar esta palabra, como que atormenta a la otra persona. Entonces, básicamente, cuando hablamos de un trastorno obsesivo compulsivo, estamos hablando básicamente de eso, de conductas obsesivas o de pensamientos obsesivos y las conductas que son compulsivas para poder de alguna manera solapar, calmar esas obsesiones que están apareciendo a través de ese comportamiento que es para prevenir, calmar esa ansiedad que le genera lo que puede pasar en un futuro, ¿no? Entonces, ¿cuáles pueden ser estas obsesiones o estas compulsiones? Las obsesiones más comunes pueden ser, por ejemplo, el miedo a que pueda ser contagiado por algunos gérmenes, ¿no? Que ya lo hablamos anteriormente. Si estas son las obsesiones, la compulsión, ¿cuál sería? La compulsión sería, voy a lavarme más frecuente las manos o colocarme tal o cual producto para que mis manos estén protegidas o mi cuerpo, ¿no? Colocar algún tipo de spray que supone que voy a estar mejor, ¿no? Limpiarse o excesivamente lavarse las manos, por ejemplo, como compulsión. Bueno, hay otra cosa importante cuando las personas pueden tener esas obsesiones de que yo puedo extraviar las llaves, que puedo perder algo, entonces comienzan a organizar y a ordenar los artículos una y otra vez, ya están organizados, pero lo vuelve a hacer una y otra vez, eso también hablaría entonces de que hay un tipo de trastorno obsesivo compulsivo. El sentir que puede perder el control sobre sí mismo, por ejemplo, de las cosas, entonces tiene que asegurarse repetidamente de cómo debe colocar las cosas para que de esta manera, o por ejemplo, la puerta, lo que creo que mencionaba Gerardo hace un momento, voy a chequear una y otra vez a ver si la puerta está cerrada. O voy a ver si el horno realmente está apagado. Ya lo había apagado, pero lo voy a revisar una vez y otra vez y otra vez para ver si de verdad creo que no lo apagué. Y ya estoy a punto de cerrar la puerta, irme de la casa y me regreso otra vez para revisar
cómo está, por ejemplo, el horno, ¿no? Cuando las personas comienzan a contar de manera compulsiva, ¿no? Cuando están caminando. También en este sentido, con lo que tú referías, Gerardo, de los trastornos obsesivos, había otra película que yo me imagino que también habrán visto acá, que el actor era Jack Nicholson, ¿no? Bien interesante esta película en la que él cuando está caminando tiene que pasar, no debe tocar las líneas, por ejemplo, y eso es llamativo, ¿no? Porque tú puedes caminar y qué importa si tocas o no tocas las líneas de la acera, pero para él esto era, no podía pasar, tenía que ir de lado, o cuando iba a comer tenía que tener los cubiertos colocados de una manera, eso es, se llama Mejor Imposible. Sí, señor, esa es. Entonces, digamos que eso sería como el trastorno obsesivo compulsivo. La persona puede que sí, que se dé cuenta de que algo no va bien. No sé si paro acá y después hablo de lo que tiene que ver más de la personalidad, Gerardo. Sí, sí. Vamos, a mí me gustaría leer y que vayan preguntando, porque la mejor manera de ir entendiendo y haciendo las distinciones aquí es con las preguntas y las opiniones, ¿no? Aquí nos dice Henry, un investigador puede ser un caso típico, un investigador. O sea, ¿qué opinas? Un investigador puede ser un caso típico de un trastorno obsesivo compulsivo. Es que va a depender de lo que haga, porque un investigador lo que necesita es llevar como un orden, un control de sus tareas. Es distinto. Eso no significa que tenga un trastorno obsesivo compulsivo. Ahora bien, si esto desespera, si esto está afectando su relación con el otro, si su conducta o su manera de comunicarse en algunos casos puede ocurrir de que haya esa cierta hostilidad o agresividad, entonces ahí pudiésemos hablar, mira, aquí hay un tipo de, o sea, está rayando ya en el trastorno, porque quiere que las cosas se hagan de esta manera y no como, digamos, con la ayuda de otros pudiese eso facilitar más bien las cosas. No, a ver si me explico bien. Cuando una persona está realizando cualquier actividad, sea investigador, sea una persona que escribe un libro, sea una persona que trabaja, no sé, en la física, en las matemáticas o X, necesita tener cierto orden, cierta, digamos, estructura para poder funcionar. Ahora bien, cuando esto se ve de alguna manera alterado, ¿sí? Porque a otras personas adicionalmente está afectando y que no tiene sentido, es cuando podemos hablar de que hay o se está acercando a un trastorno, pero no por ser un investigador podríamos decir que es una persona obsesiva o compulsiva. Puede tener algunos comportamientos, es distinto, unas Sí, características. sí, así es, tal como lo dice Marlene. Puede darse el caso, y de hecho lo hay con bastante frecuencia, que los trabajadores compulsivos, que los que viven metidos en el trabajo, hacen todas las horas. Por cierto, esta semana estuvimos hablando de eso, ¿no, Marlene? Sí. Sobre el trabajar para vivir o vivir para trabajar. Ujú. Hay personas que el trastorno de personalidad lo trasladan al trabajo, lo cual es muy bueno en cierta medida, sobre todo para los dueños de la empresa, para los que están en el negocio que lo están contratando, porque económicamente son responsables también. O sea, tiene muchos elementos buenos, pero puede generar problemas severos en las relaciones. Y entonces volvemos allí. Eso es más factible que exista ahí un trastorno de personalidad que un trastorno obsesivo compulsivo como lo venimos hablando. Y Ujú. volvemos al punto de los trastornos de personalidad, porque es que lo más común que nosotros vamos a conseguir es el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Hablando de estadística, un trastorno obsesivo compulsivo, el que la persona lo sufre, etcétera, le llaman el TOC, estadísticamente raya un 2% de la población mundial, más o menos.
¿ok? Incluyendo en ese 2%, de acuerdo a las investigaciones, aquellos que suponemos que lo tienen, pero que no lo reconocen, o no, o más que no lo reconocen, no, que no se conocen en materia de tratamiento, pues no están con un tratamiento, no están yendo a un especialista. Cuando hablamos de trastornos de la personalidad, que son múltiples trastornos, el porcentaje es mayor. O sea, englobando todos los trastornos de personalidad, que son muchos, se habla hasta de un 10%. Entonces, fíjense la gran diferencia que hay aquí en este aspecto. De manera que es muy común que tengamos cerca una persona con ese trastorno. Y de nuevo, esta persona no va a ir a una consulta porque sencillamente no, es muy difícil que esté pasando trabajo, es muy difícil que lo esté, que esté sufriendo por esto. Y hay tres elementos, y después te dejo para que tú los amplíes, Marlene. Hay tres elementos bien importantes cuando estamos hablando del trastorno de personalidad, que yo insisto que es el que podemos darle un poco más de interés, porque, porque es más común conseguir este tipo de personas y que no necesariamente es malo, no necesariamente es malo, todo lo contrario. A veces resulta ser muy bueno, muy bueno. Lo que pasa es que la persona a veces ya no lo aguantan. Estos tres elementos son orden, perfeccionismo y control. Entonces, el orden, el perfeccionismo y el control puede ser muy bueno en muchísimos casos. El problema está cuando ya digo, yo no soporto a este hombre, no soporto a esta mujer, porque de verdad todo lo quiere controlar, todo lo tiene que decidir, todo tiene que ser perfecto, no delega, todo lo quiere hacer él. Entonces, esta empieza a transformarse en un problema. ¿Qué piensas, Vale? Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y estás definitivamente asociado con un trastorno de la personalidad. Considerando en principio que la personalidad es ese estado, digamos, natural o el proceso que todos llevamos desde muy temprana edad y que se mantiene en el tiempo, es decir, que es estable, que es duradero, que tiene que ver como cuál es mi temperamento, mi carácter, mi intelecto, y que pueden aparecer otros aspectos como la parte afectiva, en fin, y que eso nos va a diferenciar de los otros seres humanos. Pero cuando hablamos de que es un trastorno, estamos hablando de que es algo inflexible y que es desadaptativo. Si ya es inflexible y desadaptativo, estamos hablando de que hay un tipo de trastorno, es decir, que desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del espacio, en el momento donde nos estamos desenvolviendo, no es lo común, ¿sí? A ver, de repente yo estoy trabajando en una empresa donde lo normal es que sean productivos, que trabajen hasta las 11 de la noche, que se levanten o lleguen al trabajo a las 7 de la mañana. Eso es totalmente distinto, digamos, porque la pauta la marca la empresa, el país, el lugar donde se están, digamos, manejando. Ahora bien, cuando ya estamos hablando de ese trastorno como tal, y como bien refiere Gerardo, la persona es tan perfeccionista que esto va a interferir en sus tareas, porque la tarea la tiene que entregar hoy a las 4 de la tarde y esa perfección va a hacer que más bien dilate la entrega de ese trabajo. Igualmente cuando tiene que ver con el tema de los detalles, muchos detalles tan específicos que no importan realmente para la entrega de esa tarea, ¿no? Cuando hay una insistencia razonable, partiendo, como ya lo estoy diciendo, de que es algo, un trastorno, ¿ok? De que quiere que las cosas se hagan de esta manera y no hay la oportunidad de que otros puedan también dar sus ideas y que pueda existir ciertos cambios, eso no es posible. La única manera de que las personas permitan que otros puedan trabajar con él o con ella es si esas otras personas cumplen las directrices que esta persona quiere que se haga. O sea, si tú puedes trabajar conmigo, pero va a ser de esta manera, lo vamos a hacer de esta forma y como dice muy bien Gerardo, así la persona tiene el control, porque perder el control es como perderlo todo. Y entonces allí lo que comienza a generar
es malestar. Malestar no tanto en la persona, es en el otro. O sea, quienes generalmente lo están sintiendo son los familiares, los amigos, los compañeros, que ya no soportan la situación. Y entonces esa excesiva devoción al trabajo, una excesiva dedicación a realizar tareas que muchas veces no tienen sentido de hacerlas. O las otras, digamos, características que también se habla de personas que son extremadamente rígidos y tercos, que también estarían dentro del grupo de personas que pueden estar presentando un trastorno obsesivo compulsivo de personalidad. No sé si tú querías De decir hecho, algo. una de las características fundamentales es la inflexibilidad, para nada flexible. Eso es bien importante. Las cosas son de esta manera y no hay manera de enfocarlo de otra manera porque son inflexibles. Dime. Yo quería comentar que, así como tú habías mencionado del porcentaje que se pueden ver de este tipo de trastornos, quería comentar, y quizás ustedes no se lo imaginan, en qué grupo o en qué género está esto más presente, en las mujeres Adelante. o en los hombres. Pues sí, está más doblemente presente en los hombres. Uno pudiese pensar que es en las mujeres, porque las mujeres quizás son más obsesivas con el orden, la limpieza, pero eso es un comportamiento, digamos, dentro de todo normal, ¿no? Ahora bien, cuando estamos, ya ustedes ya casi son especialistas en este tema de trastornos como tal, porque está afectando su desempeño, porque está interfiriendo con sus tareas, entonces allí evidentemente estamos hablando de que no está existiendo un, digamos, la flexibilidad para poder resolver las tareas. O sea, si yo puedo colocar el teléfono de este lado o lo puedo colocar del otro lado, eso no va a tener ningún tipo de consecuencia. Ahora bien, la única diferencia es si yo estoy viviendo con personas que están pasando por un proceso demencial. Eso ya es otro tema, totalmente distinto a lo que estamos hablando el día de hoy, ¿ok? Entonces, hay ciertos hábitos, hay ciertas costumbres, hay ciertos estilos interpersonales que esos definitivamente tienen que ver con la cultura y con ciertas características de esa población o de la religión o de la situación, digamos, del espacio donde se desenvuelve esa persona. Totalmente distinto y por eso no nos podemos penalizar diciendo eso es un trastorno obsesivo compulsivo de personalidad o cualquier otro relacionado con la ansiedad. ¿Ok? Sí, así es. Hay ciertas características que son importantes considerar cuando se va a llegar a dar una opinión de que alguien tiene un trastorno de personalidad de esta naturaleza. Que primero que, como tú lo decías, Marlene, arranca bien buena a temprana edad. Desde temprana edad empezamos a observar este tipo de... Porque esto es un rasgo. La personalidad no es otra cosa que un rasgo, característica de, llamamos temperamento, que vienen desde que somos muy pequeños. Y esto se puede transformar en un problema cuando agregamos una historia de vida que suma, suma, y le pongo las comillas en negativo. ¿Ok? Entonces, es perdurable en el tiempo. No es que esta persona, por ejemplo, ahorita, bueno, toquemos el punto de la pandemia. Como consecuencia de la pandemia, probablemente el que traía un trastorno, el que viene con esto en su estilo de vida, en su rasgo de personalidad o ¿por qué no, en su genes, puede desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo como consecuencia de la pandemia. Pero si una persona que durante toda su vida no tuvo estos problemas, es una persona que siempre estuvo perfecto en todo, no podemos decir que ahí hay un trastorno de personalidad, no lo hay. Esto es consecuencia de un evento puntual, ¿ok? No tiene que ver con drogas, no tiene que ver con enfermedades propias, ni situaciones puntuales como la pandemia. Viene desde atrás, es perdurable, se ha mantenido. Es cuando decimos, es que él siempre ha sido así, por ejemplo. Ese tipo de, él siempre ha sido así, viene más asociado
a que la personalidad esté en esa característica. No es que nace de la noche a la mañana. No, así no es. Y es un elemento bien importante cuando estamos llamando trastornos de personalidad de carácter obsesivo compulsivo, es que se afecta lo que llamamos en psicología la labilidad, que es el, el manejo de sus emociones y sobre todo el contacto emocional. Como digo, es como cómo expreso mis emociones, ¿ok? Qué tan afectivo puedo ser. Esa afectividad puede bajar. Yo puedo amar mucho a mi esposa y lo puedo decir a voz populi. Yo amo a mi esposa, yo hago esto y esto y esto para que ella se sienta amada, pero yo no soy capaz de acercarme, de darle un abrazo, de besarla, de decirle lo mucho que la quiero, porque esto cuesta, le cuesta mucho. Entonces, hay casos, y estos son casos que incluso a veces vemos en la consulta, oye, porque de nuevo, el comportamiento del trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad tiene unos comportamientos que son muy positivos. Entonces llega la pareja, la mujer a la consulta, como bien decía Marlene, suele estar más en hombre, y la mujer dice, mire, mi esposo es una maravilla. Mi esposo es un tipo que yo no sé cuántas mujeres quisiera tener un esposo como este. No tiene vicio, no es mujeriego, no toma alcohol, es muy dado a su trabajo, aquí no falta nada, él es una persona muy recta en todos los aspectos, ¿ok? Entonces, pues, bueno, ¿dónde está el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que yo a veces quisiera cambiar todo eso porque alguna vez me diga cuánto me ama, cuánto lo abraza, que me abrace, o sea, que disponga un tiempo para salir, descansar, disfrutar, pero el todo quiere ahorrar el dinero, ahorrar por si acaso viene un evento trágico más adelante, entonces tenemos que tener una reserva. Y se va por allí, cuando hablas con él, dice, pero bueno, yo no sé qué pretende esta mujer, ¿cómo no la voy a querer? ¿Ok? Yo soy una persona fiel, yo nunca he estado con nadie, en la casa no falta nada, yo trabajo para ella y para mi familia. O sea, no lo ve, no lo asimila. De nuevo, por eso es que siempre el problema viene referido del familiar, de la pareja, más que de la misma persona. ¿Sí? ¿Quiere complementar algo y pasemos a leer lo que están escribiendo? Sí, quería solo mencionar lo que comentabas de la personalidad, ¿no? De cómo esto es, digamos, tiene que ser estable y duradero en el tiempo. O sea, que una persona desde afuera puede decir, mira, yo sé cómo es Claudia. Claudia es una persona tranquila, o es introvertida, o es extrovertida, en fin. O sea, da como todas las características más o menos de lo que puedo observar que es en Claudia, porque Claudia se mantiene así en el tiempo. No es que yo hoy soy introvertida, mañana yo soy una persona extrovertida, no. Me he mantenido así durante mucho tiempo. Y lo que tiene que ver con el temperamento y el carácter tiene que ver con el temperamento, veámoslo así como para verlo más sencillo, como la parte más bien del comportamiento afectivo. Y cuando hablamos del carácter, estamos hablando más bien de esas conductas conativas o de la voluntad como tal. Y que también involucra la parte del intelecto, ¿no? Entonces serían esas tres cosas como fundamentales. Adicionalmente, y esto es porque un autor que se llama Eysenck lo mencionaba, que era la parte de la teoría de la personalidad, pero también podemos hablar como anexo de lo que termina conformando la personalidad es todo este proceso afectivo, todo lo que tiene que ver con mis pensamientos, mis conductas y cómo yo me relaciono con las otras personas, que me hace diferente. ¿Ok? Ahora bien, creo que sí, que ya podemos pasar a las otras preguntas que pueden estar haciendo. Sí, bueno, pues Claudia dice aquí, un niño de 10 a 12 años, 10, 12 años más o menos, que de repente se arranca costricas en el brazo o de las piernas, eso es de preocuparse mucho, pregunta. Ahora lo cambió por tocarse el labio y arrancarse pellejitos. ¿Eso es autoagresión o es una manía que se le quita solo? ¿Qué opinas? ¿Tú atiendes niños? ¿Qué opinas de eso? Sí, yo atiendo niños. Bueno, habría que revisar, ¿no? Porque solamente con esta información no es suficiente para saber qué es lo que pueda estar ocurriendo, ¿no? Pero lo primero que yo puedo pensar es que puede estar un poco ansioso el niño. Habría que ver qué cosas pueden ser las que les pueda estar preocupando
y que termina autolesionándose, yo no puedo hablar de que este niño sea o presente un trastorno o unas conductas obsesivas compulsivas, pero sí sería importante revisar qué fue lo que pasó antes para que este niño se esté, digamos, lesionando. ¿Qué sucede en casa? ¿Qué puede estar ocurriendo en casa? ¿Cómo van los estudios? Si tiene que ver con una mayor, digamos, por parte de los padres o de los profesores que están, digamos, insistiendo en que tenga muy buenas notas, de que la excelencia o este tipo de cosas que puede estar generando inquietud en el niño. Sería importante revisarlo. Si esto se mantiene en el tiempo, sería importante asistir a terapia para hacer una revisión, un chequeo de qué ocurre con el niño. Está bien. No hay muchas, las personas están calladitos hoy, no se están animando a preguntar mucho. Opinen, pregunten, O quizás tienen está casos muy claro. cercanos. ¿Qué pasa cuando alguien que es obsesivo compulsivo está tratado, pero deja de tomar su medicina? ¿Sería peligroso para los demás? Esta es una pregunta bien interesante, o solo para él mismo. Te dejo tu respuesta y después complemento. Es una pregunta muy interesante. Gracias, Claudia. Bueno, Claudia es la que más participa acá. Muchísimas gracias, Claudia. Sí, evidentemente, como todo tratamiento, cuando se interrumpe así de manera sorpresiva, puede generar, obviamente, cambios importantes o puede nuevamente volver las conductas inadecuadas. Digamos, para que cualquier tipo de tratamiento farmacológico se suspenda, tiene que ser de manera progresiva y generalmente en este tipo de, digamos, de trastornos va acompañado la parte farmacológica con la psicoterapéutica. Entonces, si ya ha mejorado de manera importante en el trabajo psicoterapéutico adicional con la parte farmacológica, en la evaluación que se hace en conjunto con el psiquiatra y con el equipo que están trabajando con esa persona, se puede definir de que ya puede comenzar a reducir la dosis. ¿Ok? Ahora, suspenderla de manera sorpresiva, como dije, o de manera abrupta, generalmente no es lo más adecuado, porque esto más bien puede traer como un efecto paradójico y lo que queremos es que la persona mejore, no que vuelvan otra vez o que sea o se incremente la sintomatología negativa. Ok, fíjate, hay otro punto, aparte de lo que ya tú estás diciendo. Primero, nosotros como psicólogos no medicamos, eso siempre yo lo recuerdo. Nosotros trabajamos la parte psicoterapéutica. Y normalmente medicado puede estar una persona que tenga un trastorno obsesivo compulsivo. Es bastante improbable que una persona con trastorno de personalidad esté medicado, no solamente porque, no porque no lo recomiende o porque no se ha recomendado en un momento determinado, sino porque la persona no, es muy difícil que lo haga porque no considera que tiene tal problema. Pero hay una pregunta hay una parte en esa pregunta que la hace bien interesante cuando dice, ¿sería peligroso para sí mismo o para los demás? Y aquí yo quiero hacer un alto. ¿Qué tan peligroso puede ser el pensamiento obsesivo que tiene la persona? Normalmente, no para mí, puedo decir, sí, y puedo haber opiniones muy distintas, pero en mi experiencia, los pensamientos son, la persona se angustia, pero no es capaz de cometerlo. O sea, una persona que tiene, esconde todos los cuchillos, en su casa no pone un cuchillo porque tiene el pensamiento obsesivo, si yo tengo un cuchillo, yo se lo voy a clavar a alguien, a veces a alguien especial. Entonces siempre está el miedo de qué pasa si lo hace, si lo actúa. En la estadística yo creo que es muy difícil que esto ocurra con un TOC y el sufrimiento de la persona es porque precisamente contradice sus principios, sus valores, lo ataca. Fíjate, uno de los, porque hay muchos estilos de estos trastornos, los lavadores, los repetidores, los verificadores, los acumuladores, son estilos de TOC. Y hay uno que llaman el sexual, y esto ocurre
Y en la experiencia yo lo he vivido, que la persona llega a la consulta con un gran miedo de que se pueda volver homosexual, sea hombre o sea mujer. Entonces, aquí viene la parte de la psicoeducación, que en mi experiencia, Marlene, ha servido mucho en calmar, por lo menos a una persona que me llegue y me dice, es que yo tengo miedo. Recuerdo una muchacha, jovencita, 18 años, 19 años, y tenía su novio, y una muchacha bien agradable, y ella tenía un miedo terrible a volverse homosexual. ¿Ok? Ninguna razón, ese es el punto difícil de estos trastornos, que no existe tal razón. Entonces, cuando la persona entiende que si tiene miedo porque no es capaz de volverse, le baja la ansiedad, le baja la ansiedad. Si, si no le para, es más probable que pueda que sea homosexual o no homosexual, pero tengo tanto temor y ese temor lo estoy sufriendo porque es un pensamiento obsesivo que tengo. Y ese pensamiento, o sea, no está siendo, no me está siendo peligroso para alguien, para mí mismo, porque termino enfermo, termino desarrollando crisis de ansiedad y eso es más difícil. No sé, eso es lo que me dice mi experiencia, Marlene. Yo no conozco casos donde un trastorno obsesivo compulsivo haya terminado haciéndole daño a otro, distinto a hacerse a sí mismo por su crisis de ansiedad o paranoia, depresión, y puede atentar hasta con su vida porque ya no pueden vivir así, pero no hacerle Sí, daño a otra persona. Esa es mi experiencia, no sé qué dices. totalmente de acuerdo con lo que planteas, Gerardo, porque estaríamos hablando, esta persona estaría como fuera de la realidad. Y al estar totalmente fuera de la realidad, que estaríamos hablando de quizás la persona presente algún tipo de alteración psicótica, por ejemplo, en donde termina atacando a otro. Exactamente, otra cosa. Entonces es totalmente distinto lo que estamos hablando en este momento, que estamos hablando de este trastorno obsesivo compulsivo. Es más en el orden que tiene que ver con él, ¿no? De ese perfeccionismo, de ese orden, del gasto del tiempo a los detalles y de cómo esto lo termina generando más bien malestar, bueno, en algunos casos malestar, porque lo que hablamos hace un momento, ¿no? El tema de la ansiedad y pero en la personalidad considera que lo está haciendo perfectamente bien. Algunas personas hasta denominaban este trastorno obsesivo compulsivo a los rasgos de personalidad tipo A. No sé si te acuerdas, Gerardo, de esas personas que tendían a ser hostiles, agresivas, que la única cosa se tienen que hacer a su manera y que terminaban teniendo alteraciones o trastornos o problemas cardiovasculares, ¿no? Lo Claro, asociaban generalmente este tipo de personalidad TOC con rasgos de personalidad tipo A. No sé si hay algunas otras sí, preguntas. sí hay. Nos dice María Alexandra, pregunto desde su experiencia, ¿qué papel desempeña la familia en el tratamiento psicoterapéutico del TOC? Muy bien interesante tu pregunta, María Alexandra, porque evidentemente es fundamental el trabajo que se puede hacer con la familia, no únicamente con la persona, porque como ya hemos dicho y lo refiere también Gerardo, generalmente las personas que presentan este trastorno desconoce o por lo menos piensa que está funcionando perfectamente bien y sucede que no es así, que hay una alteración importante. Así que el trabajo que se puede hacer en conjunto con la familia, el trabajo psicoterapéutico va a ayudar más bien a, digamos, recobrar, mostrar y darle el apoyo y el soporte que necesita la persona que presenta este tipo de diagnóstico, porque a través del externo, de esa persona que está viviendo día a día este malestar, esta agonía, este temor de que está sufriendo evidentemente esta persona realizando este tipo de conducta, entonces, en el tratamiento psicoterapéutico le podemos brindar ese apoyo y la ayuda para que pueda ver las cosas de una manera distinta. Por supuesto, esto es un proceso que no es lineal. O sea, aquí, digamos, el proceso psicoterapéutico requiere de un tiempo, de un espacio, es dinámico y evidentemente en este trabajo, poco a poco, se busca que la persona primero se pueda dar cuenta de que está teniendo un problema.
porque mientras no vea que hay un problema, evidentemente esto más bien se va a prolongar en el tiempo. Entonces, primero es que puedan ver que hay un problema, validar la situación y posteriormente el trabajo que se va a hacer en conjunto con la familia, y si hay otros especialistas, que sea un trabajo evidentemente en conjunto. Ok. Zulay tiene la mano levantada de hace rato. Ya estamos cerca de la hora. Vamos a ir cerrando, pero que escuchamos a Zulay y después leo otra pregunta que está allí pendiente. Sí, es una preguntita, porque como hicieron referencia a lo de esto de los niños que se rascan, que se quitan las costillas, en ese tipo de trastornos podría estar incluido el comerse las uñas, o los que chupan dedo de noche, los niños que tienen una maña, que tienen un trapito, una cosita. Eso podría, o eso es otra cosa diferente. Sí, esas son cosas diferentes, como ellos pueden estar relacionados con procesos ansiosos, situaciones, digamos, específicas que pueden estar ocurriendo en la familia, pero evidentemente no podemos, digamos, descartar qué es lo que puede estar ocurriendo. O sea, puede ser, lo que quiero decir básicamente es que puede ser un proceso básicamente ansioso. Ahora, lo demás que pueda estar ocurriendo hay que revisarlo. O sea, si hay una angustia de separación, porque los padres se están separando, por ejemplo, o porque la persona es muy exigente en su rendimiento académico, entonces esto está generando igualmente ansiedad en la persona, o si por otra parte, o sea, básicamente está relacionado con un proceso ansioso, más allá de que pueda ser un trastorno obsesivo compulsivo. Realmente hay que descartar esto. ¿Qué es lo que se puede hacer? Escucharlo, ver qué es lo que está ocurriendo, hablar, acercarse, qué sientes, qué ocurre, digamos, porque esas exigencias también quizás sin querer del otro lado los adultos pueden estar colocándoselo a los niños, no con toda la intención realmente, pero de alguna manera es lo que percibe el niño o esa su vivencia, y lo termina reflejando de esa manera, de quiero ser el mejor, o por alguna situación puede estar comiéndose las uñas. Eso es otro tipo de situación, totalmente distinto a lo que estamos hablando de un trastorno obsesivo compulsivo. Sí, en todo caso, los niños siempre hay que observar qué está pasando, cómo va su comportamiento, cómo va desarrollándose, porque normalmente son situaciones más de ansiedad que de otra cosa, pero hay que irlo observando y eso responde, eso que dice Marlene ahorita también responde a que si un niño se autoimponga ser sobresaliente. De nuevo, 7 años, hay que observarlo. O sea, no puedo dar un diagnóstico por un comportamiento específico de un niño. Una persona que enderece cuadros, no lo podemos llamar obsesivo porque endereza los cuadros, pero tiene algún rasgo de mucho orden, de mucho control en ese aspecto, pero eso no significa que tenga un trastorno. O sea, de nuevo insistimos, tiene que ser algo perdurable, que se mantiene en el tiempo, que se pone fastidioso con estas cosas y ver la otra característica, y una de las más importantes es esa parte afectiva, cómo da afecto. ¿Okay? Una persona que por lo general es muy cariñoso, que abraza, que besa, podrá tener una obsesión de orden, de perfeccionismo o de control y no necesariamente tiene un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, porque esa característica es una de los que los marca, ¿no? Entonces, de nuevo, eso no nos dice que por un comportamiento de esta naturaleza podemos catalogar a alguien como obsesivo compulsivo. Va un poco más allá. Claudia pregunta si esto puede ser hereditario. Yo me permito responder aquí y te dejo. Puede ser hereditario. Sí, sí, pues siempre la parte genética está inmersa. Sin embargo, yo soy de la opinión, en mi creencia y experiencia de vida, que nosotros, yo llamo lo hereditario, hablando en criollo venezolano, a un tiro en el ala. Tienes un tiro en el ala, ¿sí? Y eso es válido para cualquier problema de salud, bien sea, llámese una diabetes, llámese un problema cardíaco, llámese un problema de corte emocional mental. Esa parte genética lo que va a hacer es que
más factible que puedas caer en este tipo de problemas. Pero viene la otra parte, el otro 50%, que es la historia de la vida de la persona. ¿Cómo afecta uno a lo otro? Vuelvo al punto. Tengo origen diabético y vivo comiendo dulce, pan, harina. Lo más probable es que la diabetes no me va a perdonar. En estos casos es básicamente muy importante. El componente genético es bien importante, pero no quiero yo no creo ni quiero insistir que es full determinante, porque realmente no lo es. No sé, en mi opinión, Marlene, te dejo para que vayamos Bueno, cerrando. fíjate que sí hay una mayor probabilidad de desarrollar Exactamente. este trastorno, digamos, si se presenta pues en parientes de primer grado, ¿no? O sea, los padres, padre, madre, en fin. Y entonces, si lo ha presentado, es probable que yo lo pueda desarrollar, pero evidentemente también va a depender de, como ya refirió Gerardo, si yo estoy en un ambiente donde se va a facilitar de que esto se exacerbe, evidentemente va a ser así. O sea, con el tema de la pandemia, muchos de nosotros nos volvimos muy exigentes y estrictos con el tema de la limpieza, que cuando llegaban los productos a la casa, bueno, no sé si les pasó a ustedes, pero por lo menos yo todo lo limpiaba, lo organizaba. Ya llegó un momento en que ya hay flexibilidad. O sea, si yo me quedo con eso, todavía a estas alturas, cuando por lo menos aquí en el Reino Unido ya estamos aparentemente, entre comillas, saliendo del tema de la pandemia, ya yo no lo hago, ¿no? Ahora bien, si fuéramos o se mantiene las conductas de inflexibilidad, somos muy rígidos, nos mantenemos con un manejo que lo que termina es más bien deteriorando nuestra relación y nuestra calidad de vida, entonces allí tenemos que como colocarle un parado y decir, ya va, ¿qué es lo que me está ocurriendo? Como que esto no va bien, entonces vamos a ver, si lo pueden hacer ustedes mismos, excelente. Pero si no pueden hacerlo, es como ya había referido María Alexandra, quizás lo que necesitan es una ayuda psicoterapéutica. Ok, bueno, entonces con esto vamos cerrando. Sé que van a venir otras preguntas, pero más o menos están asociadas igual. Le pregunta Lexi si puede ser el ser muy responsable puede llegar a ser un trastorno obsesivo. No, no necesariamente ser muy responsable es un trastorno obsesivo. Y no necesariamente andar con un trapito limpiando todo tampoco. Eso depende de otros elementos. Y por eso insisto que uno de los que son fáciles, más que fácil, es importante que si existe y esto está acompañado con comportamientos obsesivos, pensemos más en un problema de trastorno de personalidad cuando existe esa labilidad emocional, esa poca capacidad de dar el afecto, de expresarlo, porque no es que no lo sientan, sino de expresarlo. ¿Ok? Pero puede en todo caso, y esto es importante, existir comportamientos de perfeccionismo, de mucho orden, de mucho control y no necesariamente tener un trastorno. ¿Ok? De personalidad. El trastorno obsesivo compulsivo, por otro lado, siempre estará asociado, en mi experiencia, y en la literatura de conseguir, con sufrimiento. Sufrimiento. La persona sufre su proceso y esto es importante. No quiere tenerlo, ¿ok? No quiere tenerlo. Eso es muy diferente, estas dos cosas. Entonces, no sé si tienes alguna palabra de cierre, estamos llegando, pasamos ya la Bueno, hora. sí, bueno, nada, yo quiero primero agradecer la presencia y que se hayan mantenido durante este conversatorio del día de hoy. Solamente pues dejarles que un punto importante para todos nosotros es la flexibilidad que podemos tener y adaptarnos a las situaciones, la tecnología, por ejemplo, a la vida diaria, a ser, digamos, más libres. Yo creo que eso nos va a permitir un mayor, digamos, bienestar, más que estar en sufrimiento y en malestar. Por eso cierro yo. Ok, bueno, le doy las gracias a todos por haber estado aquí, como de costumbre. Gracias especial a Marlene, que la tenemos aquí a las 11:00 y pico de la noche ya, despierta.
Gracias Sí. por aceptar la invitación, Marlene, por estar aquí compartiendo con Gracias. nosotros. Esto es un tema bien interesante que lo podemos conseguir en el día a día y que el mensaje final es recordarles que un comportamiento obsesivo no necesariamente es un trastorno, tiene sus casos, como lo estuvimos conversando aquí. Y bueno, ese es lo que quería decirles para despedida. Gracias, Marlene, nuevamente, y gracias a todos por estar aquí. Los abrazo desde la distancia.